Señores, hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. El cáncer que pone realmente en una situación tan terrible, no solamente al que lo contrae, sino a todo el grupo familiar, porque evidentemente si hay un enfermo con cáncer en casa, prácticamente toda la familia sufre por esta situación. Vamos a hablar de esto porque estamos esta noche con el doctor Carlos Peláez, que es oncólogo y además el director del Hospital de Clínicas, a quien tengo el gusto de ver después de un tiempo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y estamos también con María Lourdes Limachi, que es una paciente sobreviviente de cáncer. Exactamente, sobreviviente. Bienvenida, bienvenida también. Es importante que hablemos de esto, Luciana, porque evidentemente en nuestro país hay una situación. No estamos libres del cáncer. Y además hay determinados tipos de cáncer que afectan más a los bolivianos que a otros. ¿Cuáles, por ejemplo, doctor? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias Miriam por el recibimiento, igual Luciana. Igualmente, doctor. Mariel también por la invitación, es un placer volver a Bolivisión, precisamente para hablar del tema cáncer, ¿no? Y es cierto, o sea, la epidemiología del cáncer en Bolivia es muy diferente al resto del mundo. El cáncer de mama a nivel mundial es el número 1 en la mujer. Pero en Bolivia el cáncer de cérvix uterino es el número 1. Por ejemplo, a nivel mundial el cáncer de pulmón en el varón es el número 1, pero en Bolivia es el cáncer de próstata. Entonces la epidemiología cambia un poquito por factores sociales. Sí, esta era mi pregunta. Claro, factores sociales, factores económicos, factores ambientales. Entonces todo eso juega para que nosotros tengamos unos cánceres diferentes, una epidemiología diferente. Ahora, doctor, mientras Miriam hacía la introducción, mencionó una palabra muy importante que tiene que ver con la prevención, con la detección temprana y que puede salvar muchas vidas y que me parece no está aplicándose de la mejor manera. Sí, las políticas de salud deben nacer y precisamente este es un día para recordar todo aquello. Por ejemplo, ¿qué pasa en la prevención? ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades? Precisamente informando. Este tipo de entrevistas hacen que los pacientes se enteren, por ejemplo, que hay factores modificables y factores no modificables. Un factor no modificable, por ejemplo, es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Se dice que si una persona viviese 200 años, sí o sí desarrollaría cáncer, por ejemplo. Pero hay factores que podemos modificar. Uno de ellos, por ejemplo, es el tabaco. Si nosotros modificamos el tabaco, no fumamos, no estamos cerca de fumadores, prevenimos el cáncer en un 40%. Entonces, definitivamente es muy alto aquello. Si nosotros mejoramos la dieta, comemos mucha verdura, mucha fruta, podemos disminuir el cáncer en un 15%. ¿Por qué? Porque tenemos antioxidantes, tenemos vitaminas y además hay fibra que puede prevenir incluso cáncer de colon. Esa es otra figura. La obesidad está relacionada a más de 13 tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario y otros. Y solamente bajando de peso y haciendo ejercicio 30 minutos al día, nosotros podemos disminuir también esa posibilidad de desarrollar cáncer. Si nos vacunásemos, en Bolivia habíamos hablado que el primer cáncer en la mujer es cérvix uterino y la causa se llama virus del papiloma humano. En Bolivia ya se ha vacunado a las mujeres menores a las niñas de 9 años porque no tienen contacto con el virus. Y al vacunar evitan ese contagio con el virus y evitan que ese virus a la larga haga el cáncer de cérvix uterino. Por último, también hay vacuna para la hepatitis B. Cuando nosotros tomamos la vacuna de la hepatitis B, podemos prevenir el cáncer hepático, por ejemplo. Entonces, hay formas de control, definitivamente, son los factores que podemos modificar. Hay algo un poquito grosero, es el estado laboral. Por ejemplo, hay personas que están irradiándose en el sol y el factor de riesgo del cáncer de piel es alto. Hay personas, por ejemplo, que trabajan con asbesto. Eso, pues, desarrolla cáncer de pulmón. Y es difícil porque es su trabajo, ¿no? Pero hay medidas de bioseguridad que pueden prevenir todo aquello. A ver, el cáncer de próstata en los varones, ¿se puede corregir? No corregir. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede evitar? Hay muchos varones que todavía tienen esa reticencia de ir a ver a un médico, a un urólogo, hacerse tocar, qué sé yo, no quieren. Sí, el cáncer de próstata es interesante porque primero, de prevenir hay muy poco para prevenir, pero sí se pueden utilizar sobre todo la vitamina E, el consumo de tomate, por ejemplo, que tiene bastante vitamina A, vitamina E, ha disminuido un poco la incidencia de cáncer de próstata. Sin embargo, la detección precoz es la que se discute, porque a diferencia de otro tipo de cánceres, el cáncer de próstata es muy curable. Entonces, es curable. Entonces dicen, ¿para qué vamos a detectar temprano si a la larga la esperanza de vida no va a variar?
Como que hay otra escuela que dice, no, detectaremos temprano para tratarlo rápidamente y evitar que progrese. Como esta es una discusión a nivel mundial, todavía las dos vías están correctas. Podemos hacer un PSA, un laboratorio de sangre, ver que está elevado y si está elevado, proceder a la batería de biopsias, ecografías y otros. Como que también, si tenemos un PSA no tan elevado, podemos hacer un seguimiento prácticamente clínico y con PSA. Entonces, en la prevención sí se puede lograr, pero muy mínimo, más es la prevención, la detección precoz. Detección temprana, que es importante. María Lourdes, gracias por estar con nosotros, gracias por el testimonio que viene a continuación. Queremos escucharte, por favor. Buenas noches, Miriam, muy buenas noches, Luciana. Agradecer por la invitación y bueno, darle mi testimonio, que puedo decir que yo soy sobreviviente de cáncer ya hace 5 años atrás, actualmente ya libre, ya en remisión. Empecé, la primera vez fue triste para mí porque fue como un shock enterarme que yo tengo cáncer, ¿no? Anteriormente se decía que el cáncer es sinónimo de muerte, pero no, hoy en día hay tratamientos, hay infinidad de cosas que son las quimioterapias, radioterapias, operación, lo que es la operación también, que nos ayuda, ¿no? Yo empecé el 2020, me diagnosticaron el cáncer. 2021. ¿Justo en época de pandemia? Sí, exacto. ¿Y cómo no, era difícil. Teníamos que dormir días y días para conseguir una ficha para podernos atender. Estábamos muy, se podría decir, desamparados por ese lado, ¿no? Pero los doctores siempre estaban tratando de ayudarnos, pero no se había, y era una lucha. En esa lucha estuve yo luchando. Cuando fue la operación no teníamos quirófano, no teníamos doctores. También un doctor que también falleció cuando en época de pandemia por hacer la operación, ¿no? Y yo, gracias a Dios, el 2022 me operé y salí libre de cáncer. Hice controles que siempre se hacen cada 3 meses y no sé si la vida me volvió a poner el cáncer nuevamente, me regresó el cáncer. ¿Cuándo fue eso? El 2023 me regresó, o sea, ya prácticamente un año libre. Pero ya no fue cáncer de mama. En el mismo lugar, en el mismo lugar, porque la primera operación fue conservadora. Ya, entonces yo no quise, ninguna mujer podemos perder la mama. Hacerte extraer. Sí, porque nos sentimos mutiladas, no nos sentimos mujeres. Entonces he agarrado y el 2023 regresó y nuevamente empecé la lucha, pero empecé con biopsias y todo lo demás, y gracias al doctor nuevamente me operó. Y vimos que evidentemente hay cáncer. Y el mismo 2023 me operé, en realidad el 24, ya a finales del 23 ya se me fue complicando y 24 me operé nuevamente en febrero del 2024. Un año ya de mi operación que ¿Y cómo salí. estás ahora? Ahora estoy bien y agradezco al doctor porque ha sido una operación con éxito. Ha sido una operación, era mastectomía total y el doctor me hizo una reconstrucción y ahora me siento mujer. ¿Por qué? Porque estoy completa aún y esa fue mi lucha. Y digo, ¿no? A las personas, hoy en día las mujeres no dejen de hacer sus controles, que hay que hacer los controles, siempre estar palpándonoslo, viendo. Hoy en día, en noviembre hay campañas donde debemos acudir y siempre estar al pendiente. Y sé que con eso vamos a estar bien. Como dice, prevenir es vivir, para que podamos estar. Ahora, doctora, ¿ella tiene que estar cada cierto tiempo haciéndose algún control, alguna quimioterapia, algo por el estilo? Sí, alguien me preguntaba en la mañana y me decía en una entrevista precisamente, doctor, ¿el cáncer vuelve? Y la respuesta es sí. Puede volver en el mismo lugar, puede volver regionalmente en los ganglios que están cerca, como que también puede irse a algún órgano. Puede ser pulmón, puede ser hígado, puede ser, etcétera, etcétera. En conclusión, una paciente o un paciente con cáncer tiene que estar en controles, sobre todo los 2 primeros años donde recidiva más, que fue el caso de Lourdes, ¿no? Tuvo una recidiva al año. Pero hay tratamientos. Como ella fue una paciente, es una paciente muy buena, luchadora, y también cumplía con sus controles, se detectó el cáncer temprano en su recidiva. De hecho, se conservó la mama.
Solamente por el factor de riesgo que incluía el hecho de que podía volver a desarrollar el tumor, fue el momento de hablar y conversar y decir, bueno, pues este es el momento de hacer la mastectomía. Pero doctor, no me voy a ver mujer, psicológicamente afecta. Pues le digo, hay una posibilidad, reconstruimos la mama. Y me dice, ¿se puede hacer en el hospital? Le digo, claro que sí. O sea, se trata de voluntad, se trata de buenas intenciones. Actualmente, por ejemplo, en la Caja Nacional, en todas las cajas de seguridad, también están autorizadas a hacer la reconstrucción mamaria. Y hay equipos multidisciplinarios que tratan aquello. Y han visto con un porcentaje muy bueno de cura. Lourdes tiene ya 5 años en esta batalla. Y los últimos controles, pues ya son 2 años de esta reconstrucción, son negativos. Significa que no hay evidencia de cáncer de mama. Qué bien, felicidades. Bueno, sí, y para cerrar, por favor, y María Lourdes, queremos tu mensaje final para que le hables a aquellas personas que tal vez están atravesando una etapa difícil y todavía no han acudido a un profesional. Lo que les puedo decir a todas las personas que hoy en día están en tratamiento, se puede vencer. Véanme a mí cómo estoy aquí, ustedes también pueden y van a estar aquí. Y a las personas que aún no han sido detectadas y puede ser o no puede ser, siempre hagan su control, no se dejen, hagan sus controles. En todo sentido, hay ayuda en el hospital de clínicas, hay campañas, es solo poner de nosotros y vamos a estar bien. Y a mis compañeras que están luchando, les mando un saludo y les digo que sigan de pie, no se rindan, que hay fuerzas y Dios no nos abandona. Gracias por haber venido. Gracias, doctor. Qué bonito que estén aquí para poder justamente incentivar a las personas a cuidarse, ¿no? A seguir siempre pendientes, porque hay que prevenir antes de que tengamos algún susto después. Que le vaya bien. Gracias, Miriam. Gracias, Luciana. Un placer, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos pronto. Gracias.